6:56. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué le dejó, digamos, una noticia que a lo mejor no cobró la atención que hubiera cobrado de no haber sucedido en la víspera de las elecciones, cuando estaba todo caliente? Además, la muerte de Manuel Camacho Solís. Sí, yo creo que la muerte de Manuel Camacho, quien fue un destacado funcionario público, dirigente de partido, un estudioso del sistema político mexicano, nos permite acercarnos a un periodo de la historia reciente del país en la que Camacho fue un protagonista. Creo que en la historia, por ejemplo, del siglo XX, quizás solamente haya dos casos en donde un grupo de muchachos, adolescentes, jóvenes, constituyeran un grupo con el propósito de llegar a la cima del poder. El primero es el caso de la generación de Miguel Alemán Valdés, el famoso Grupo 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, desde donde ellos se propusieron llegar a la presidencia de la República y lo lograron. Y el segundo fue este grupo que en la Universidad Nacional Autónoma de México sus compañeros bautizaron como los Toficos. Para las generaciones actuales no les dice nada, pero por aquellos años, en la década de los 60, había una golosina que estaba de moda y que se anunciaba con esta frase: chiclosos toficos, qué ricos. Y esto lo decían porque de este grupo de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, de Emilio Lozoya Talman, el papá del actual director de Pemex, José Francisco Ruiz Macié y el propio Manuel Camacho, pues eran jóvenes mucho más ricos que la inmensa mayoría de quienes estudiaban en la universidad y que provenían de sectores de clase media baja o realmente pobres. Y en el caso de Camacho, de ese grupo, es el que hace estudios de posgrado en políticas públicas, regresa a México como académico, como profesor investigador del Colegio de México, y por cierto es ahí donde conoce como uno de sus alumnos a Marcelo Ebrard, y a partir de entonces se va a establecer una alianza, una dupla que los va a llevar a muy distintos proyectos políticos. Uno de los rasgos que definían a Camacho era esta sólida formación politológica, una visión estratégica y una gran capacidad negociadora, que entre otras cosas le sirvió a Salinas para distender el clima político que quedó después de las elecciones sospechosas de 1988. Camacho es el que logra acercar a Cuauhtémoc Cárdenas a la dirección panista y construir las condiciones en el propio Congreso de la Unión para que finalmente iniciara la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, como lo sabemos también, este grupo compacto de Salinas juega un papel muy importante en la administración de Miguel de la Madrid, en ese momento Salinas como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y Manuel Camacho como subsecretario de Desarrollo Regional. Y aquí lo relevante, Carlos, en mi opinión, es que hasta ese momento la secretaría que tenía la tarea del control político era Gobernación, pero Salinas y su grupo, significativamente Camacho, descubren que los gobernadores pueden estar más disciplinados en función del reparto de las participaciones federales que en función de los hilos del control político de Gobernación. Así que, digamos, allí Salinas y Camacho, esta dupla, logran empezar a construir una serie de alianzas que al final de cuentas van a favorecer su llegada a la presidencia de la República. Luego los sismos de 85 que movieron todo en el país y en donde Camacho juega un papel muy importante como secretario de Desarrollo Urbano, en donde de nuevo privilegia la concertación con distintas organizaciones vecinales, con las cuales va a tener después una relación como jefe del departamento del Distrito Federal y en donde va a tener también una enorme experiencia en el conocimiento de estas nuevas formas de organización. Hay que recordar que hasta 85 el Distrito Federal era un espacio enteramente priista, que las redes clientelares le servían al partido en el poder, pero que los sismos
permiten el surgimiento de toda una serie de organizaciones de la sociedad civil. En muchas de ellas se integraron en la Coordinadora Única de Damnificados, y que al final de cuentas van a terminar como parte de las redes del Partido de la Revolución Democrática. Creo que también vale la pena decir que Manuel Camacho perdió al menos 3 veces la posibilidad de ser presidente de la República. La primera, Carlos, es bien interesante porque nadie conocía a Carlos Salinas como Manuel Camacho. Habían sido los amigos de la Escuela Nacional de Economía, compañeros funcionarios, coautores de un proyecto político que los llevó a la presidencia de la República, pero la gran sorpresa para mí es que este gran conocedor del sistema político ignoró lo que yo llamo un misterio trinitario. ¿Y en qué consiste? Ese misterio trinitario quiere decir que el amigo de la universidad, el alto funcionario público y el presidente de la República son al mismo tiempo una sola y 3 personas distintas. Y entonces Manuel Camacho no entendió que su cuate de la adolescencia, como presidente de la República, era otro, que sentarse en la silla del águila implica una mutación, y él siguió comportándose con Salinas como el compañero que podía disentir, que podía criticarlo en reuniones de gabinete, y yo creo que eso llevó a Salinas a decir: este no puede ser mi sucesor. Salinas quería de sucesor a un hombre obsecuente, disciplinado, como era el caso de Luis Donaldo Colosio, así que en el destape de Luis Donaldo Colosio pierde por primera vez Manuel Camacho la oportunidad de ser candidato y presidente de la República. La segunda vez que lo pierde es después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Era el comisionado para la paz en Chiapas, estaba en la condición constitucional para poder ser el candidato, pero cuando es asesinado Colosio, la viuda, Ana Laura Riojas, no permite siquiera que entre a dar el pésame. Sí. Es decir, hay una responsabilidad. Lo mismo este grupo que se conoció después como las viudas de Colosio, que sienten que si bien no podían imputarle la responsabilidad del crimen, sí del enrarecimiento del clima social y político en el que se da el atentado. Así que ahí es una segunda oportunidad que pierde. Y la tercera es cuando Felipe Calderón derrota a Andrés Manuel López Obrador. Ya había construido Camacho un gran acuerdo con Andrés Manuel, le había transmitido todos los conocimientos que tenía y las redes en el Distrito Federal, y pensaba que un Andrés Manuel presidente lo haría secretario de Gobernación y que desde allí podría construir nuevamente una aspiración presidencial. Así que me parece que la muerte de Manuel Camacho es como una buena oportunidad, así sea vuelo de pájaro, para ubicar algún momento político de los años recientes en donde él fue una figura realmente relevante. Maestro Zárate, le mando un abrazo como siempre, gracias. Otro igual, Carlos. Hasta luego.